Y allí en Romanos, en el capítulo 14, los versículos 7 al 12, hay algo que, más allá de esa realidad que hemos mirado en Hechos, Dios, desde ese mensaje a los judíos, Jesús como Señor, allí en Hechos, en Romanos 14, el versículo 7, quiero que lo tengamos muy presente, no solo hoy, lo tengamos muy presente todos los días de nuestra vida. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas? Parece que era una de las problemáticas ahí en la iglesia. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Dejemos estas dos citas, estas dos escrituras, y pensemos en esta realidad del señorío de Cristo. Aún en ese momento, como congregación, creo que necesitamos afirmar esta realidad, afirmarla mentalmente para quienes la desconozcan, afirmarla también vivencialmente, porque no basta con saber, no basta con entender. Hay la necesidad en aquello que la Biblia nos demanda, una respuesta vivencial, responder vivencialmente. A veces nos engañamos creyendo que solo con saber ya llegamos. Y como decía yo en una de las, creo que el día jueves, hay realidades espirituales que si no las vamos a poner en práctica, personalmente creo que a veces es mejor no saberlas. ¿Y por qué creo que a veces es mejor no saber algunas cosas que no vamos a poner en práctica? Porque desde esta realidad espiritual, el enemigo de nuestras almas, en esa conciencia, que esa verdad que estamos oyendo, que esa verdad al ponerla en práctica, al vivenciarla, nos va a sacar
totalmente de su dominio, de su esclavitud, cuando no la ponemos en práctica, porque el enemigo sabe que ya la sabemos y que en algún momento pudiéramos ponerla en práctica, el enemigo va a hacer todo lo posible por crear velos, traer religiosidad y tantas otras realidades, porque sabe que el día que la vivamos, ese día va a ser decisivo en nuestras vidas. Pero más allá del momento y hacia donde avanzamos como congregación, y la importancia de esta realidad en nuestras vidas. Yo no sé a cuántos de ustedes, bueno, yo soy del Antiguo Testamento, y allá en la iglesia donde me levanté, nunca me hablaron del señorío de Cristo. El hecho aún de haber nacido en hogar cristiano también me limitó desde esta realidad, en el sentido de no haber tenido, digamos, un instrumento humano evangelizador que me hubiese compartido el evangelio, y en ese compartirme el evangelio me hubiese hablado de Cristo como Señor y de recibirle como lo que Él es, como Señor. Pero me temo que también a muchos de ustedes, cuando se les compartió el evangelio, no les enfatizaron la grandeza, la supremacía, el señorío de Cristo y lo que eso implicaba. No solo para darles salvación, sino también para mantenerles en la misma, desde las condiciones de Dios. Y eso me ha venido inquietando, porque a algunos de nosotros nos cuesta tanto ajustarnos a la sumisión y a la obediencia a Cristo. Y es verdad que cada uno de nosotros tiene sus particularidades en ese proceso de crecimiento. Pero decirle en esa mañana que si el problema o uno de los problemas está en que no se te enseñó realmente esto del señorío de Cristo, quizás solo, y no digo que sea el único que lo maneja, pero solo a una persona le he escuchado aquí decir en más de una ocasión: para que Cristo sea nuestro Salvador, Él tiene que ser Señor. Y tenemos que abrirle la puerta como nuestro Señor. Que eso es lo que dice el apóstol Pablo, también escribiendo a los romanos. Allí en capítulo 10. Y podríamos hacer la prueba individual. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el apóstol va a argumentar un poco más sobre el valor de ello. En verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Recuerdas en ese momento que te acercaste a Cristo, haberle confesado como Señor? Y más allá de haberle confesado como Señor, si te guiaron, si te orientaron, si te enseñaron esa verdad, que obvio estaba implícita en el mensaje de salvación, en el mensaje de liberación, pero que muchas veces, por no haber estado explícita, nos genera un vacío, nos genera un hueco, y caemos y podemos mejor caer en uno de los problemas en el que caen muchos: tener un Dios a su medida. Tener un Dios a su medida, fabricarse un Dios a su medida. Un Dios que se acomode a sus creencias, a sus ideales. Y nos hacemos trampa nosotros mismos cuando nos creamos un Dios a nuestra medida, donde nosotros terminamos siendo superiores a Él, ajustándolo a nuestros quereres, y no lo opuesto, nosotros ajustándonos a Dios. Nos estamos ajustando a Dios. Aceptamos que Jesús es Señor. Y que no es lo que yo diga, lo que yo crea, lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Y cuando no hacemos esto, entramos en contradicción, en muchas contradicciones. Que somos miembros del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de cuya cabeza es Cristo, ¿quién obedece a quién? La cabeza a las manos, a los pies, cuando quieren ir donde no deben ir, donde van a sufrir, donde se van a estrellar. ¿O son los miembros los que deben obedecer la cabeza? Saben, hermanos, en esta realidad en la que Dios nos ha estado llevando, en este comenzar a buscar su rostro, y muchas cosas que Dios nos va, a las que hemos de ir despertando, sí que necesitamos tener presente que Jesús es Señor. Y no solo sobre nosotros. Ahora digo algunas verdades en dirección a ello.
Pero una de nuestras contradicciones, y seguramente producto de nuestra rebeldía, y como decía Pablo a los hermanos en Roma, ninguno de vosotros debe vivir para sí mismo. Y esto sí que choca con algunos valores del mundo hoy. Y además de chocar, cuidado en las contradicciones en las que caemos. Seguramente para algunas cosas y las cosas que nos favorecen, seguramente creemos en el señorío de Cristo. Y además de creer, seguramente en algún momento confesamos a Jesús como Señor. Aún podemos proclamar su señorío. Pero viene la pregunta, o las preguntas. ¿Nos sometemos a ese señorío? Y más allá de someternos, ¿demostramos ese señorío? Ahora, cuando nosotros miramos la Biblia, y no voy a decir seguramente nada que tú no conozcas, que tú no hayas oído. Cuando nosotros miramos la Biblia y el mensaje general de la Biblia, nosotros vamos a ver la realidad de ese señorío de Cristo. Vamos a ver ese señorío en la creación o sobre la creación. Hay 4 libros en la Biblia que si quieres avanzar en esto del señorío de Cristo, te van a dar mucha pista. Y están en estos 4 libros, están en el primer capítulo. Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Gloriosos esos capítulos. Y Juan va a comenzar diciendo, en el principio era el verbo. Colosenses te va a decir que Cristo está por encima de todo, que es el primogénito de la creación, no como creado, y que está por encima de toda hueste espiritual. El escritor a los hebreos te va a hablar de la superioridad de Cristo, superior aún a los ángeles. Y Apocalipsis te va a pintar al Cristo glorioso, al Cristo resucitado, el alfa y la omega, el principio y el fin. Principio y fin de todas las cosas, solo para decir, en Cristo queda encerrado, Cristo abarca todo. Y eso lo sabemos. Y eso lo predicamos. Pero lastimosamente, a veces nuestras vivencias no se ajustan a estas realidades. Y cuando miramos más allá de esos 4 capítulos o libros que les dejo, Cristo, el principio de la creación, es Señor sobre la creación. Y hablamos de esa creación natural. Cuando tocamos el mundo espiritual, la Biblia nos va a mostrar a Cristo superior sobre los demonios, aún sobre el mismo Satanás, superior. Cuidado, hoy que vivimos en un mundo endemoniado,
y abiertamente. Me llama la atención que cuando Timoteo habla de los tiempos finales, y ese cuando dice que vendrán tiempos peligrosos, el griego del Nuevo Testamento dice literalmente, vendrán tiempos endemoniados. Y nosotros entendemos estas realidades. Y algunos entran en pánico, entran en terror, pero Cristo es Señor sobre todo. Hermanos, Cristo no tiene igual. Jesús es Señor sobre todo. Por eso un día toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesarle como Señor. Creemos esto, predicamos esto, pero a veces nuestra vida no se ajusta a esta verdad. Y es aquí donde no sé, eso me genera algo. Cómo Satanás y los demonios se sujetaron y tienen que sujetarse a Cristo, y a veces nosotros no nos queremos sujetar. Y aún llamándonos cristianos. Eso me genera una cosa acá. Decir, realmente, ¿qué somos como seres humanos? Aún los demonios no solo reconocen, sino que tienen que someterse a Cristo. Y no solo se sometieron a Cristo de manera directa, sino que también se someten a aquellos hombres y mujeres que se someten a Cristo, que están viviendo bajo el señorío de Cristo. Y cuando se les ordena callar, salir, sujetarse, en nombre de Jesús. Seguramente, obvio, hay un movimiento espiritual de respaldo de Dios para estos que están bajo su señorío. Y los demonios tienen que sujetarse. Recuerdo allá en esas experiencias tempranas espirituales que lamento haber perdido la ruta. 18, 19 años antes de comenzar escuelas teológicas, y que el velo de la letra me atrapase por un tiempo. Orando por un familiar, y en grupo juvenil hubo una manifestación espiritual. Y hubo dos realidades que siempre las entendí como solo la gracia de Dios. Él era físicamente casi el doble de mí, y en la manifestación espiritual lo pude controlar, lo pude dominar físicamente. Y cuando reprendí el espíritu que se había manifestado y le ordené volver al abismo de donde había salido, no sé si oré bien, pero la voz a través de él, del espíritu, fue un vuelvo, y un vuelvo que se fue fuerte y se fue desvaneciendo, como diciendo, sí, ya me fui,
y solo quedaba el eco al decir vuelvo. Otra vez, Jesús es Señor. Y si hemos de ganar, de pelear, de correr esa carrera como es debido, dignamente, y para ganar, hemos de someternos a sus lineamientos. Hemos no solo de aceptar su señorío, hemos de ajustarnos a su señorío. La naturaleza. Jesús es Señor sobre la naturaleza. Hoy, desde esta realidad que vivimos a nivel de Colombia, ayer en la mañana pensaba en medio de tanta agua y de tantas tragedias a nivel nacional, pensaba, ¿y si esto es juicio de Dios por haberle abierto Colombia las puertas al ocultismo? Y emisarios ocultistas que dicen tener el poder y de controlar y de manipular aún la fuerza de la naturaleza. Entonces yo decía, si es por allí, bueno, que controlen todo esto que está sucediendo, que paren el agua, que paren las inundaciones, a ver si pueden. Pero Jesús es Señor de la naturaleza, sobre la naturaleza. Y Él lo demostró. Y si vamos por allí, desde ese elemento externo, podrían haber otras realidades, pero dejemos esas generales. Señor sobre la creación, Señor sobre los demonios, el mundo espiritual contrario a Él, Señor sobre la naturaleza. Pero metámonos en lo individual, en lo particular, nosotros. Y es aquí donde hemos, en alguna de estas hemos de pensar en el valor, los beneficios de someternos, de estar bajo el señorío de Cristo. Porque el estar bajo el señorío de Cristo no solo nos va a hacer demandas, también nos va a proveer, nos va a dar privilegios. Y si no fuese la realidad de estos privilegios, o si estos privilegios no fuesen reales, nada podríamos lograr, en nada podríamos avanzar. Jesús es Señor sobre las enfermedades. Y saber que cuando los médicos no pueden, y menos nosotros, todavía hay alternativa. Y es verdad que un día vamos a morir, pero Jesús es también Señor de la muerte. Y no murió y no resucitó y no se levantó y no es el mismo que a sus discípulos le dice vayan, sanen enfermos, resuciten muertos. Por eso a veces digo, tenemos y ojalá en nosotros como cristianos
no se dé esto. Y a veces cuando pensamos en la muerte o puede morir un familiar, entramos en pánico, en shock, en desesperación, y a veces no en shock, sino en show, en desesperación. Y no hay tiempo ni para oír al Espíritu Santo, ni para orar por el que en el papel ya murió. Y si Dios lo quiere resucitar, y si Dios lo quiere resucitar, y si no es su hora, sino que el enemigo lo quiso matar, y Dios lo permitió para mostrar sus obras, su poder, en la medida que nos sigamos abriendo a lo sobrenatural de Dios y esa comunión con Él. Todas estas cosas volverán a tomar vida en nosotros. Pero normalmente nos espanta la muerte. Y gritamos y pataleamos y nos desmayamos. Y algunos también se mueren antes de la hora. Jesús es Señor sobre la muerte. Y no solo resucitó de entre los muertos, resucitó muertos. Es el que también nos dice, aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, allí yo estoy contigo. Y ya sea para sacarte de ese valle, o ya sea acompañándote en ese regreso a casa. Jesús es Señor. Él es el Señor. Y podríamos decir muchas otras realidades en esta dirección. Que Jesús es Señor de la revelación. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Y aún esas cosas se abren a nosotros. Algunas nos tocan y obvio nos tocan de manera directa. Por eso el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, cosas que ojo no vio, decía, cosas que oído humano no ha oído nunca, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Somos limitados en conocimiento, en poder. Pero en Dios tenemos muchas posibilidades. Cuidado con esto. Una de las figuras que en la Biblia aparece para el cristiano es la figura de siervo. Y si se es siervo, es porque hay un Señor encima de nosotros, o por encima de nosotros, mejor. Siervos. Y ciertamente en la cultura, en el mundo de hoy, puede ser un término que no anima a nadie, siervo. Porque viene la idea de servil, de estar sometido. Pero en el mundo del Nuevo Testamento era uno de los términos preferidos. El mismo apóstol Pablo y los mismos hombres de Dios
se identifican como siervos de Jesucristo, sencillamente para decir, mi Señor es Jesús, estoy bajo su autoridad, estoy bajo su sumisión, estoy bajo sus órdenes, estoy para eso, para servirle. Siervos. Pero ese siervo tiene capacidades, ese siervo tiene dones, tiene talentos. Y como es un siervo, todas esas capacidades, en algún momento, su Señor se las va a demandar, las va a exigir. Hágame esto, vaya a esto, etcétera. ¿Y qué hace el buen siervo? Obedece. Va. No se niega. ¿Cómo estamos frente al señorío de Cristo en términos prácticos? Desde los dones, capacidades, talentos, recursos que Dios ha colocado en nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Saben que hasta la iglesia debe estar bajo el señorío de Cristo? Y alguien dirá, de eso estamos hablando. Pero saben, a veces como líderes nos olvidamos de ello. Y hacemos lo que queremos o lo que creemos que es lo mejor y nos olvidamos de consultarle al dueño de la iglesia qué es lo que él quiere. ¿Cómo estamos en nuestros hogares? Desde el señorío de Cristo. ¿Qué voz es la que más se escucha en nuestros hogares? ¿Es la voz de Cristo? ¿Es la voz de la esposa mandona? ¿Es la mera voz del esposo autoritario? Estoy hablando de hogares cristianos. ¿O es la voz del televisor? ¿Cómo están nuestros hogares en cuanto a señorío de Cristo? Hijos, ¿cómo estamos en cuanto a señorío de Cristo? Ustedes que están fuertemente atacados hoy, donde el mundo les está dando unas alas para que vuelen cual aviones y hagan lo que quieran. Mujeres, esposas, ¿cómo estamos frente al señorío de Cristo en sus diferentes funciones y papeles, roles? Cuando hoy el mundo también les está dando alas para que sean independientes, para que no se sometan a nadie. Y varones, ¿cómo estamos frente al señorío de Cristo? Ah, no, es que aquí el que manda soy yo. Y cuando dices el que manda aquí soy yo, estás obedeciendo a tu Señor y es lo que tu Señor quiere que hagas.
¿Qué decía el apóstol en Romanos? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Cuando entendamos eso como cristianos, cuando lo vivamos y aún lo hagamos una realidad como iglesia, todo cambiará. Muchas cosas cambiarán. Porque una de las ironías y las paradojas, contradicciones en las que caemos, es que no nos queremos someter a Cristo y en el momento de necesidad queremos que Cristo se someta a nosotros. Y ahí en el momento de necesidad, si corremos, Señor esto, Señor lo otro, ¿quién es que tiene que someterse a quién? Cuidado, iglesia. Cristo es Señor de nuestros cuerpos, de nuestra salud, o Señor sobre nuestros cuerpos. ¿A cuántos médicamente les han dicho, a usted le queda 15 días, 3 meses, 6 meses, 1 año? Pero eran hombres y mujeres que cuando valoraban la tarea de los facultativos médicos de la salud, entendían que ellos eran limitados, pero que había alguien por encima de todo. A mí me habían diagnosticado de por vida ya un problema, fatiga mental crónica. Y me decía en alguna ocasión, hace ya más de 10 años, una psiquiatra, este medicamento usted tiene que tomarlo de por vida. Pregunten en mi casa a ver si lo tomo de por vida. Jesús es Señor de nuestra salud. Y el diablo sí lo ataca. Pero cuando aceptamos su señorío, Él se encarga de todo lo nuestro. Él se encarga de todo lo nuestro. Jesús es Señor. Él es el Señor. Ahora en las ofrendas se tocaba un aspecto que es a veces problema mencionarlo. Y yo pregunto en esta mañana, ¿Jesús es Señor del dinero que llega a nuestras manos? Silencio en la sala. Y decimos, le pertenezco a Él, pero parece que hemos parcelado nuestra vida. En esto sí Él es dueño, pero esto, ¿saben? Una de las cosas que siempre he sido alérgico, y yo respeto, pero hay un término que difícilmente lo menciono, es el término mío. Difícilmente lo menciono. El término mío. Yo no sé cuántos aquí me han oído en tantos años decir mío.
ni en la casa. Y si lo he dicho, son muy pocas veces. A veces Juan Daniel me dice que yo por qué soy tan raro, tan extraño. Pero no soy amigo de ese término mío. Y quizás por eso vivo una vida descomplicada. Otra vez, Jesús es Señor de aquello que llega a tus manos y no solo el dinero, pero sí cosas que representan dinero. Me temo que todavía no sabemos qué es el señorío de Cristo. Me temo. Saben, Jesús debe ser Señor hasta de nuestras relaciones, con quienes nos relacionamos y cómo nos relacionamos. Y eso es vida cristiana. Porque el señorío de Cristo nos demanda, en primer lugar, ya los había mencionado, sumisión. ¿Cómo responder al señorío de Cristo? En primer lugar, con sumisión, con entrega, con obediencia. Sumisión, entrega, obediencia. Y no una obediencia aburrida, una obediencia gozosa. Y cuando nosotros no solo aceptamos el señorío de Cristo, sino que nos sometemos a ese señorío. ¿Saben? En la lucha espiritual, esto va a ser determinante. Porque la confesión real del señorío de Cristo conquista a Satanás, conquista a los demonios. La confesión, esa confesión genuina, conquista a Satanás porque ya Satanás lo sabe. Ya Satanás lo sabe. Y ya sabe que Cristo le derrotó y que un día su dominio, su reinado se acabará. ¿Quieres tener victoria en la vida cristiana? ¿Quieres vivir de triunfo en triunfo y a pesar de los apretones en algún momento? Ajustémonos al señorío de Cristo. Y si nos ajustamos a Él, Él obrará por nosotros. Termino con esto. Y para seguir en contexto, creo que la sesión de escuela de oración del jueves fue bien especial. Y yo decía, ese pasaje de Efesios 6, desde ese error de a veces no mirar todo el cuadro. Y ese pasaje de Efesios 6 del soldado cristiano.
Me tocó, en mi experiencia, me tocó coger todo el cuadro en 3 etapas, porque siempre Reina Valera nos titulaba ese cuadro La armadura del cristiano. Y nos condicionábamos con la armadura. Tomá pues toda la armadura de Dios. Pero en alguna ocasión, consultando, y más que consultarlo porque creo que fue accidental, pero leyendo mejor otra Biblia diferente a Reina Valera, ya no lo titulaba la armadura del cristiano, sino que lo titulaba el conflicto espiritual o la lucha espiritual. Y ya el concepto de armadura ya no era condicionante, porque si te dicen el título tal y tal cosa, pues ya te condicionó o te puede condicionar. Pero en algún momento me di cuenta que no solo era la armadura, que el soldado cristiano o cualquier soldado podría tener las mejores armas, pero ser un cobarde. Y me apareció la otra llave: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No era solo la armadura, era fortalecidos en Dios. Pero al final del pasaje había otro elemento que no me encajaba: orando en todo tiempo, con toda perseverancia, diligencia y perseverancia. Y resulta que Pedro nos va a decir: velad y orad, porque Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Velad y orad. Pero ¿a dónde voy? Lo decíamos el jueves. Las mayores luchas del cristiano son en oración. La oración es lucha, ya es el combate. La oración es combate espiritual. Y yo se los he dicho en otras direcciones. Cuando tú pides que Dios saque, libere, sane al que Satanás tiene esclavizado, al que Satanás tiene enfermo, ¿contra quién estás luchando? ¿Contra quién está o a quién estás enfrentando? Al que lo tiene enfermo, al que lo tiene esclavizado. Sí, tú dices y podrás decir: ah, Dios es que va a hacer la obra, pero resulta que tú estás pidiendo. ¿Y qué va a intentar el enemigo contra el que está pidiendo? Callarlo. ¿Por qué creen que una de las grandes valencias en la mayoría de las iglesias cristianas es qué cosa? Falta de oración. Porque el diablo no quiere que el cristiano ore, que el cristiano pida, que el cristiano clame. La oración es lucha, es la verdadera lucha espiritual del cristiano. Al endemoniado no te lo vas a encontrar todos los días. O quizás no te lo vas a encontrar todos los días. Y no vas a confrontarte cara a cara todos los días con emisarios del enemigo, más allá otra vez que es el enemigo en ellos y a través de ellos. Pero cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú le pides a Dios que obre en circunstancias donde su reino, su voluntad no es una realidad, estás en la lucha. Por eso la oración está incluida ahí en ese capítulo
6 de Efesios. No es solo fortalecidos con el poder de Dios, tomar la armadura, es también meterse en la lucha. ¿Y cómo te metes en la lucha? Orando, clamando, pidiendo. ¿Clamando qué? ¿Pidiendo qué? Que el reino de Dios se manifieste, que el dominio de Dios se manifieste, que el señorío de Dios se haga realidad, que la voluntad de Dios se haga real. El querer de Dios, esa voluntad que se hace en el cielo, se haga en la tierra. El enemigo nos bloquea fácilmente cuando no estamos sujetos a Cristo. Cuando estamos sujetos a Él y dependemos de Él y confesamos su señorío y aún al enemigo, una de las cosas que yo no se las rebajo, no siempre lo hice, pero es decirle, acuérdate que ya Cristo te derrotó. Si es que te has olvidado o te estás haciendo el olvidado, y en el nombre de Jesús retrocedes, y en el nombre de Jesús te sale de mi camino. La confesión genuina del señorío de Cristo conquista a Satanás, más allá de que te confirma, fortalece tu fe, te vigoriza, porque sabes que no es en tus fuerzas que aquel del cual eres siervo y del cual estás bajo cobertura, Él te defiende. Pero necesitamos responder a ese señorío a nivel individual, a nivel hogareño, a nivel familiar, a nivel eclesial. Dejemos tantos conceptos mundanos y entendamos que no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para aquel que nos sacó de las tinieblas a su admirable luz. Vivimos para aquel que un día toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Y yo no sé qué tanto confiesas el señorío de Cristo. Y esa es la invitación en esta mañana. Jesús es Señor. Y necesitamos que como iglesia nos metamos entre ceja y ceja esta verdad, que Jesús es Señor sobre todo. Y si hemos de extender su reino, solo lo lograremos en esa convicción. Si hemos de avanzar, si hemos de salir del estancamiento, si hemos de hacer que el enemigo retroceda, si hemos de lograr que se abra brecha, tenemos que creer, confesar, vivenciar el señorío de Cristo. Sumisión, obediencia, sumisión y obediencia. Y allí donde estás, acepta ese señorío, confiésalo, sométete, sometámonos.
Y como un día toda rodilla tendrá que doblarse, ¿por qué no comenzamos hoy arrodillándonos? Y no solo interiormente, sino físicamente. Algo que la iglesia ha dejado de hacer. Algo que el cristiano ha dejado de hacer. Doblar rodilla, postrarse. 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 Postrarnos delante de Él. Porque cuando aún a veces lo cantamos, que no hay lugar más alto que estar a sus pies. El orgullo en nosotros, la rebeldía, la mundanalización en valores. Oh, ambalanda la ibaisanta la paranti libaba. Oh, santo, 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 santo eres, Señor. Y aquí estamos como pueblo en esta mañana. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Jesús, por haberte deshonrado. Perdónanos, Jesús, por habernos envanecido. Perdónanos por haber caído en lazo del diablo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Jesús. Y hoy confesamos tu señorío. Tú eres Señor. Oh Jesús, tú eres Señor. Sé Señor en nuestras vidas. Sé Señor en mi vida. Sé Señor en hombres y mujeres en esa congregación. Sé tú el Señor. Sé tú Señor en este lugar. Sé Señor en nuestros hogares. Sé Señor, oh Jesús, en nuestros hogares. Y allí donde el diablo ha tomado lugar, allí donde las tinieblas han tomado lugar, oh Jesús, disipa, desplaza, saca. Oh, allí donde el enemigo ha tomado lugar, aún en nuestras vidas, cada área en nuestra vida. Oh Jesús, eres Señor de cada área de nuestra vida. Eres Señor, eres Señor. Nosotros y todo lo que somos. Nosotros y todo lo que somos. Nos abrimos a tu señorío, aceptamos tu señorío, te reconocemos como Señor. Y sé tú el único que influencia nuestras vidas. Sé tú el único que lo llevas a la obediencia, a la acción. Sé tú, oh Jesús, el único que te mueves en este lugar, que te mueves en nuestros hogares. Sé tú el único espíritu que ejerces influencia en nuestros hogares, el único que ejerces influencia en este lugar.
Y aun cuando el enemigo, a través de sus emisarios, lancen lo que lancen contra nosotros, contra nuestros hogares, contra este lugar. Oh Jesús, tú eres Señor en este lugar, porque este lugar ha sido consagrado y es consagrado para rendirte culto, para rendirte adoración. Perdónanos cuando lo hemos profanado, perdónanos cuando lo hemos ensuciado. Perdónanos, Dios, aun cuando hemos colocado en este lugar, en nuestras vidas y aún en nuestros hogares, imágenes que te generan celo, que te deshonran. Perdónanos, Dios, cuando le abrimos puertas a las tinieblas, a lo que no te honra, a lo que te desagrada. Perdónanos, Dios. Y cuando lo hacemos, no solo a nivel individual, en nuestros cuerpos, en nuestro ser, sino también en nuestros hogares. Cuando le abrimos puerta a cosas que promocionan las tinieblas, perdónanos, Dios, perdónanos, Dios, perdónanos, Jesús. Oh Señor, que en cada rincón, que en cada centímetro de este lugar, que en cada centímetro de este lugar, oh Espíritu de Dios, que seas tú el que ejerces influencia en cada centímetro, en este lugar, en este espacio, que seas tú el único que ejerces influencia, oh Dios, en estos contornos, esta congregación, los aires de esta congregación. Oh Espíritu Santo, muévete tú, e influencianos tú, oh Espíritu Santo, oh Santo Espíritu. Oh Jesús, tú eres Señor, oh, y nosotros somos cuerpo de tu cuerpo, oh Dios, como iglesia, miembros de tu cuerpo. Oh, vivifícanos, vivifícanos, Espíritu Santo, levántanos como congregación. Y gracias a Dios, porque a grandes cosas nos estás llamando, porque nos estás despertando. Gracias Dios, gracias Dios, porque tu senda, nuestra senda en ti, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oh Espíritu de Dios, en cada hombre y en cada mujer, en esta mañana y en este lugar, oh Espíritu de Dios, trae esa visión de renovación, esa renovación de victoria, trae esa visión de victoria, trae esa visión, oh Dios, de avance, que todo estancamiento, que todo muro se rompa en el nombre de Jesús. Todo embotamiento espiritual se rompe en esta mañana. Todo velo que el diablo ha colocado sobre las vidas de los aquí presentes se rompe en el nombre de Jesús, y te confesamos como Señor. Allí donde estás, confiesa a Jesús como Señor, y aún en esas áreas donde el enemigo te tiene dominado, controlado, dile: te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, porque mi vida es de Cristo. Él me compró a precio de sangre, Él me compró con su sangre, soy de Él, le pertenezco a Él y viviré para
para Él, vivo para Él. Oh Espíritu Santo, todo bloqueo mental, rómpelo en el nombre de Jesús. Toda control mental, toda oscuridad, toda ceguera, en el nombre de Jesús, quítala y nos hace volver en sí como congregación, como hijos tuyos, para mirarte a ti, para seguirte a ti, para obedecerte a ti, para agradarte a ti, para correr esta carrera como tú quieres que la corramos, y para ganarla, para darte honra y gloria, para santificar tu nombre, para colocarlo muy en alto. Oh Dios, que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu gobierno a cada uno de nosotros en esta mañana. Oh Dios, que tu voluntad se haga en nosotros y a través de nosotros. Que venga tu reino a nuestras familias, que venga tu reino allí en esos familiares que están en la oscuridad, que están en tinieblas, esposos que están en tinieblas. Oh Dios, que venga tu reino, esposas que están en tinieblas, que el enemigo ha colocado venda en ellos. Oh Dios, que venga tu reino a cada uno de ellos, que venga tu reino a nuestros hijos que están lejos de ti. Oh, que el diablo los tiene cegados, engañados. Oh Dios, que venga tu reino a ellos, que se haga tu voluntad en ellos, y que vengan a ti, que te vengan a ti, a adorarte a ti, a confesar tu grandeza, a confesar tu señorío. Esos familiares, padres y madres, hermanos, oh sobrinos, que no te conocen, oh Dios, que venga tu reino a ellos. Nos sometemos a tu señorío, nos sometemos a tu tutoría, nos sometemos a tu mando. Oh Dios, en sumisión nos sometemos a ti, oh Dios. Y tú nos defiendes, oh Dios, aquellos cuerpos enfermos. Oh Jesús, muestra tu señorío sobre la enfermedad. Llévate la enfermedad de los que aquí están y están enfermos. Y no importa que hayan dicho los médicos, tú eres Señor sobre todo. Trae vida, imparte vida a esos cuerpos. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, haz que la enfermedad se vaya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sanas, Espíritu Santo, sanas, sanas, sanas nuestros cuerpos, sanas nuestros hogares, sanas, nos sanas como congregación. Aleluya, aleluya a tu nombre, Señor. Aquí estamos. Gracias porque no nos has llamado a derrota. Gracias porque no nos has llamado a vergüenza. Gracias porque no nos has llamado a escasez. Nos has llamado a la victoria. Nos has llamado a la victoria porque tú eres vencedor. Y porque tú eres vencedor, nosotros también somos vencedores, porque nos sometemos a ti, te obedecemos a ti. Gracias, Dios, gracias. Allí donde el enemigo, en cualquier área donde el enemigo esté mortificando, esté oprimiendo a cualquiera de los aquí presentes y todo lo que representan, oh mi Dios, extiende tu mano de gracia y hombre fuerte asignado para atormentar, para frenar las vidas de los aquí presentes. En el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús, el que ya los
derrotó, se van y se someten bajo su autoridad, bajo su señorío. Allí donde el diablo controla mental y emocionalmente a algunos, esa cadena, ese hilo, ese contacto emocional, en el nombre de Jesús, se rompe y nos das dominio propio. Traes dominio propio a cada uno de nosotros. Como buenos soldados necesitamos obedecerte, necesitamos agradarte, y nos da firmeza, nos estabiliza, nos afirma, nos das dominio propio, y todo nuestro ser, oh Espíritu Santo, lo controlas, lo afectas, lo influencias tú para bendición, y te honramos. Y levantas ese ejército de hombres y mujeres que se colocan en la brecha a favor de esta congregación, a favor de la familia, a favor de este entorno, a favor de esta ciudad. Oh Dios, levanta esos intercesores, esos hombres y mujeres que se colocan en la brecha y reprenden las obras infructuosas de las tinieblas. Oh mi Dios, y levantas, avivas esta congregación, y levantas a cada hombre y mujer desde los dones, desde los talentos, las capacidades que tú les has dado. Y como se han sometido a tu señorío, allí donde tú les llamas a moverse, ellos se mueven como buenos siervos y te honran y te agradan y llevan buen fruto para ti. Gracias, Dios. Oh Espíritu Santo, abre nuestros sentidos espirituales como congregación, y aún en estos tiempos de que tú demandas esa limpieza para que tu obrar no tenga impedimentos. Oh mi Dios, oh Espíritu Santo, muéstranos qué te deshonra en nuestras vidas, qué te deshonra en nuestros hogares, qué te deshonra aún en esta congregación, en este lugar, en este edificio, qué te deshonra cuando nos congregamos, porque aún como iglesia tenemos que someternos a ti, someternos a tu dirección, a tu guía, someternos a lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios. Y que más allá, oh Dios, de habernos permitido doblar rodilla delante de ti, que nuestro ser se haya doblegado delante de ti. Que el orgullo, la altivez, la soberbia, el engrandecimiento hayan sido cortados, porque no vivimos para nosotros mismos, vivimos para ti, Jesús, viviremos para ti, Jesús. Quien dices tu vida por nosotros, que nos sacaste de las tinieblas a tu admirable luz, y que nos ofreces hoy, ahora, una vida victoriosa, una vida llena de tu espíritu, una vida llena de tu carácter, una vida buena, una vida plena, una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida de paz. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Haznos sensibles a tu voz, y que cada uno de nosotros
que cada uno de nosotros tenga como prioridad obedecerte a ti, agradarte a ti, obedecerte a ti, agradarte a ti. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Oh Jesús. Oh Jesús.